nombre es Laura. Nunca pensé que terminaría escribiendo esto, pero siento que necesito dejar constancia de lo que viví aquella tarde en el Panteón de Santa María. No era una fecha especial ni un aniversario. Simplemente me desperté con esa sensación incómoda de que le debía algo a mi abuela. Había pasado ya 2 años desde su muerte, y aún así la culpa seguía atormentándome. Ella nunca aceptó que yo quisiera estudiar enfermería en lugar de casarme y formar una familia como ella consideraba correcto. En vida discutimos mucho por eso, y casi siempre nos despedíamos con enojo. Ese día, al salir de clases, pasé por el mercado junto a la plaza de armas y compré flores frescas. Me parecía lo mínimo que podía hacer, llevarle algo bonito, aunque fuera tarde. El camino hacia el panteón lo recorrí con paso lento, observando las calles de Morelia con sus paredes de cantera rosa y las casas antiguas que parecían cargadas de historias. Sentía un peso en el pecho, como si mis pasos me llevaran directo a un juicio. Cuando llegué, el ambiente era extraño. El cielo estaba nublado, y el aire húmedo me hacía resbalar un poco en las losas de piedra del cementerio. Había pocas personas, y las que estaban se movían en silencio, como sombras que evitaban cruzar miradas. Encontré la tumba de mi abuela en una esquina donde las hierbas crecen rápido. Coloqué las flores, acomodé la tierra alrededor y me quedé de pie un rato, sin saber qué decir ni qué pensar. Fue entonces cuando lo sentí, unos pasos detrás de mí. Al principio pensé que era alguien más visitando a un familiar, pero al voltear no había nadie. Seguí escuchando el crujido de la grava, cada vez más cerca, y una sensación helada me recorrió la espalda. Traté de convencerme de que era mi imaginación, de que el eco del lugar engañaba mis oídos, pero el miedo ya se me había instalado en el cuerpo. Me alejé de la tumba con prisa, pero algo más llamó mi atención. Varias veladoras encendidas en sepulcros abandonados. Las llamas eran inusualmente altas, casi imposibles de sostenerse con el viento que soplaba en esa parte del panteón. Se alargaban tanto que proyectaban figuras retorcidas en las paredes de cantera, como si algo invisible estuviera tomando forma ahí. Me quedé paralizada unos segundos, incapaz de apartar la vista, hasta que un escalofrío me sacó del trance. Salí apresurada, con la sensación de que algo me observaba desde cada esquina del lugar. No volteé de nuevo hasta llegar a la calle. Solo cuando crucé el portón sentí que podía respirar, pero aún así el miedo me acompañó todo el camino de regreso. Esa noche no descansé. Soñé con mi abuela una y otra vez. La veía de pie, rígida, con esa expresión severa que tanto me incomodaba en vida. En el sueño me repetía que no debía volver al panteón de noche. No lo decía como advertencia cariñosa, sino como una orden, con esa misma dureza con la que solía reprenderme cuando hablábamos de mi futuro. Me desperté empapada en sudor, con el corazón golpeándome en el pecho. Quise pensar que era solo producto de la culpa, que mi mente estaba transformando mis remordimientos en pesadillas. Pero los días siguientes fueron iguales. Cada vez que cerraba los ojos, la misma imagen aparecía. Mi abuela insistiéndome en que no regresara. Su voz sonaba más áspera, más insistente, como si tratara de imponerse a cualquier intento mío de ignorarla. No le conté nada a nadie. ¿Qué podía decir? Que mi abuela me estaba prohibiendo desde el más allá visitar su tumba de noche. Sonaba absurdo incluso para mí, pero en el fondo algo me decía que esos sueños no eran simples reflejos de mi conciencia. Algo en su mirada me dejaba claro que lo que intentaba transmitirme era más que un recuerdo. Con el paso de los días, en lugar de disiparse, la sensación de inquietud se volvió más intensa. Las noches eran cada vez más pesadas. Aunque trataba de concentrarme en mis estudios, lo único que me acompañaba era el recuerdo de mi abuela en mis sueños, siempre repitiendo que no debía volver al panteón. Lo extraño era que,
En vez de alejarme de ese lugar, algo en mi interior parecía empujarme hacia allá. Era una mezcla de miedo y de curiosidad, como si necesitara comprobar con mis propios ojos lo que en los sueños se me advertía. Una madrugada de lluvia ligera, después de salir tarde de la biblioteca, tomé un camino diferente al habitual. No tenía un motivo claro, simplemente me dejé llevar. Las calles de Morelia estaban casi vacías. Las luces de los faroles se reflejaban en los charcos y el aire olía a tierra mojada. Sin darme cuenta, terminé frente al portón del Panteón de Santa María. Para mi sorpresa, el portón estaba entreabierto. No había velador a la vista y el silencio era tan profundo que el ruido de las gotas cayendo sobre las hojas se escuchaba nítido. Me quedé parada unos segundos, dudando, con el corazón acelerado. Sabía que no tenía sentido entrar, pero la decisión se tomó sola, como si mis pies caminaran por sí mismos. Empujé la reja y avancé. El interior estaba oscuro, húmedo, y cada paso hundía un poco mis zapatos en la tierra encharcada. El olor a flores marchitas mezclado con lodo me provocaba náusea, pero seguí avanzando hacia el lugar donde descansaba mi abuela. Al acercarme, sentí un nudo en el estómago, y entonces la vi. Junto a la lápida estaba la silueta de mi abuela. Reconocí su postura rígida y el mismo vestido que llevaba el día de su velorio. No podía comprender lo que veía. No era un sueño, no estaba dormida. La figura estaba ahí, de pie, iluminada apenas por la luz tenue que se filtraba entre las nubes. Me acerqué unos pasos, temblando, intentando convencerme de que era una ilusión causada por la oscuridad. Pero cuanto más cerca estaba, más evidente se volvía que aquello no era normal. El cuerpo comenzó a transformarse delante de mis ojos. La piel, en lugar de mantenerse firme, se deshacía poco a poco en una masa de tierra oscura, como si se estuviera derritiendo bajo la lluvia. La cara perdió sus rasgos, y lo que antes era su mirada severa, se convirtió en un vacío que se escurría hasta mezclarse con el lodo. Sentí que las piernas no me respondían. El miedo era tan intenso que apenas podía respirar. Cuando la figura terminó de deshacerse y desapareció por completo en la tierra, un impulso me sacó de mi parálisis. Corrí sin mirar atrás, tropezando varias veces hasta llegar al portón y salir a la calle. El corazón me golpeaba el pecho como nunca, y el frío de la lluvia no lograba despertar de ese estado de terror absoluto. Pensé que todo había terminado al salir del cementerio, pero esa misma noche descubrí que estaba equivocada. Al acostarme, cuando la habitación estaba en silencio, comencé a escuchar un ruido constante. Golpes lentos y rítmicos, como si alguien tocara desde el interior de una caja de madera. Al principio pensé que era mi imaginación, que tal vez los nervios me estaban jugando una mala pasada. Pero con el paso de los días, los golpes nunca se detuvieron. Cada noche, sin falta, escuchaba el mismo sonido, siempre viniendo de un punto que reconocía muy bien, la sepultura de mi abuela. Algunas noches grité, esperando ahogar el ruido, pero fue inútil. Otras veces traté de convencerme de que eran ruidos de la casa, tuberías, cualquier explicación lógica, pero en el fondo sabía que no era así. Era un llamado que venía desde abajo de la tierra, como si mi abuela no me dejara descansar, como si quisiera arrastrarme de nuevo a ese lugar. Desde aquella madrugada jamás volví al panteón. No puedo acercarme sin que el estómago se me revuelva y el recuerdo me paralice. Sin embargo, el problema no quedó allá. El verdadero tormento me siguió hasta mi habitación, y aunque han pasado ya varios años, puedo jurar que aún hoy, cuando la ciudad queda en silencio, escucho esas batidas sordas y pacientes, recordándome que algún día tendré que responder a ese llamado. Nunca pensé que mudarnos al centro de Morelia fuera a marcarme de la manera en que lo hizo.
Mi nombre es Mariela. He vivido toda mi vida en Morelia. Soy profesora universitaria. Después de que nuestros 2 hijos se independizaron, uno trabajando en Guadalajara y el otro estudiando en León, la casa en la que habíamos vivido tantos años empezó a sentirse demasiado grande y demasiado silenciosa. Fue idea mía buscar un lugar más cerca de la catedral, más práctico para mi trabajo en la universidad y más cómodo para la nueva etapa de nuestras vidas. Cuando encontramos aquella casa antigua en renta, con sus paredes gruesas de cantera, el portón de madera y un pequeño patio interior con macetas de barro, me pareció una oportunidad. Estaba a solo unas cuadras de la Universidad Michoacana, con los sonidos familiares de la ciudad acompañando el día. Los pregoneros ofreciendo tamales por la mañana, los estudiantes apurados con sus mochilas, el repicar de las campanas de la catedral marcando las horas. Todo me daba una sensación de pertenencia. La primera semana transcurrió sin incidentes, entre desempacar cajas, organizar mis libros de literatura, colgar algunos cuadros y ayudar a mi esposo con su colección de discos de vinil. Apenas tuve tiempo para detenerme a pensar. Me acostumbraba a preparar café en aquella cocina oscura, con azulejos antiguos, y a trabajar en el comedor con la luz de la tarde entrando por los ventanales pesados. La humedad era notoria, pero la atribuía a lo viejo de la construcción. Poco a poco, sin embargo, la casa comenzó a mostrar un carácter distinto. Un día, al regresar de clases, noté que mis llaves no estaban sobre la mesa donde siempre las dejaba. Las busqué en los bolsillos, en mi bolso, en el piso. No aparecían. Horas después, las encontré tiradas en el patio, húmedas, como si alguien las hubiera dejado intencionalmente bajo la llovizna. No le di demasiada importancia, convencida de que era un descuido mío, aunque por dentro me incomodaba no recordar haberlas llevado conmigo. Después fue una taza, una de cerámica pintada a mano que había comprado en Pátzcuaro años atrás. Desapareció de la alacena y 2 días más tarde apareció rota en pedazos sobre la encimera de la cocina. Lo curioso era que los fragmentos estaban acomodados en el mismo lugar donde yo solía dejarla después de lavar los trastes, como si alguien la hubiera querido devolver. El ambiente se volvió más denso cuando, cada mañana, al entrar a la cocina, un olor insoportable a carne podrida me recibía. Revisé la despensa, la nevera, las cañerías. No había nada en mal estado. Abría las ventanas, limpiaba con cloro, incluso llegué a encender copal, recordando los consejos de las señoras del mercado, pero el hedor volvía con el amanecer. Era un olor que se quedaba impregnado en la garganta, tan fuerte que me quitaba el apetito. Decidí llamar a la dueña para preguntarle si sabía de algún problema con la casa. Su respuesta me desconcertó. Me dijo que aquella casa tenía la costumbre de decidir de quién gustaba y de quién no, y que si no me había aceptado, no había nada que ella pudiera hacer. Colgó como si me hubiera dado una advertencia definitiva. Esa noche apenas pude dormir, pensando en lo que había querido decir con esas palabras. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Me concentraba en mis clases y en mis alumnos, pero al volver a casa me invadía una sensación de alerta constante. Mientras corregía exámenes en la mesa del comedor, sentía como si alguien me observara desde la puerta de la cocina. Cada crujido de las ventanas de madera me hacía alzar la vista. Mi esposo decía que era normal, que estaba cansada y que aún no me acostumbraba al cambio. Él mismo parecía no notar nada extraño, pero yo no podía ignorar cómo, cada noche, al quedarme sola con mis lecturas, la casa se volvía más silenciosa que la misma calle vacía. El tiempo pasaba despacio entre aquellas paredes frías, y por primera vez en muchos años, me descubrí temiendo al lugar donde debía sentirme segura. Esa noche mi esposo estaba de viaje, dando una conferencia en Querétaro, y yo me quedé sola con los libros y los apuntes que debía revisar para la universidad. Al principio intenté concentrarme, encendí la lámpara del comedor
y acomodé los papeles sobre la mesa, como si eso pudiera mantenerme anclada a la normalidad. Pero algo cambió. Empecé a notar sombras que se movían por la sala, aunque la luz permanecía encendida. Al principio pensé que era un juego de reflejos o que mis ojos cansados me jugaban una broma. Pero las sombras no eran estáticas. Parecían deslizarse lentamente, alargando los muebles, envolviendo el espacio con una presión silenciosa. Sentí el corazón acelerarse, un sudor frío recorriéndome la espalda y una necesidad urgente de salir de allí. Me levanté de la silla y fui hacia la puerta principal, temiendo cada paso. No sabía exactamente qué hacer, solo quería salir de allí. Cuando la abrí, lo que vi me paralizó. El piso de la terraza estaba cubierto por decenas de retratos antiguos, retratos de familiares, amigos y conocidos fallecidos. Reconocí de inmediato la imagen de mi padre, quien había muerto hace 10 años, a mi tía que había perdido en un accidente, incluso al vecino anciano con quien solía platicar de niña. Todos los ojos parecían seguirme, fijos y acusadores. La sensación de invasión era insoportable, como si la casa estuviera exigiendo algo que yo no podía comprender. Cuando miré atrás, las sombras habían desaparecido. Era mi oportunidad. No lo pensé mucho. Tomé rápidamente algunas pertenencias personales, ropa y documentos, y salí sin mirar atrás. Corrí por las calles de Morelia hasta llegar a un hotel cercano, temblando y con la respiración entrecortada. Pasé la noche despierta, escuchando los campanazos de la catedral que marcaban cada hora, y tratando de convencerme a mí misma de que no estaba loca. Al día siguiente llamé a mi esposo y le conté lo sucedido. Su incredulidad inicial cedió ante la desesperación en mi voz, y finalmente aceptó que debíamos dejar la casa. Rompimos el contrato de arrendamiento, aunque eso implicara pagar una penalización, y buscamos otro lugar para vivir. Sabía que algo ocurría allí. Sentía que cada palabra de la propietaria sobre que la casa no nos gustaba era verdad, aunque no tuviera sentido. Pero no quería entender. Solo quería asegurarme de que nunca volvería a vivir algo así. Nunca regresamos a esa casa, ni siquiera para recoger lo que dejamos atrás. Hoy, cuando recuerdo la escena de los retratos en el piso, todavía siento un escalofrío que me recorre el cuerpo. No puedo explicar por qué la casa eligió mostrarme eso, ni qué quiso comunicarme. Solo sé que desde esa noche, nunca más pude sentirme completamente segura dentro de una casa, y que el recuerdo de aquel lugar sigue acompañándome, silencioso y constante, como una sombra que nunca desaparece. El Conservatorio de las Rosas siempre me pareció un lugar lleno de vida y movimiento. Durante el día, los pasillos se llenaban de estudiantes con sus instrumentos, profesores corrigiendo partituras y el sonido constante de pianos, violines y flautas que se mezclaban en un murmullo incesante. Sin embargo, siempre buscaba lugares tranquilos donde pudiera concentrarme sin interrupciones, lejos del ruido y de las miradas curiosas. Yo soy Teresa, estudiante de piano del conservatorio, y era dedicada a mis estudios y obsesionada con cada detalle de mis ensayos. Había aprendido a organizar mi tiempo para aprovechar cada hora libre, y por eso solía practicar en el Teatro Ocampo, un edificio histórico de Morelia que permitía el acceso a músicos jóvenes. El teatro no pertenecía al conservatorio, pero sus salas silenciosas y su piano de cola antiguo me ofrecían un refugio perfecto. La madera de los pisos crujía bajo mis pasos. Las cortinas de terciopelo rojo caían pesadas sobre el escenario y la luz amarillenta de las lámparas creaba un ambiente íntimo y algo sombrío. Una noche, mientras repasaba una sonata complicada, decidí hacer una pausa y entonces lo escuché. Notas suaves que provenían del piano cerrado. Me quedé paralizada, pensando que algún técnico o estudiante se había escondido para hacerme una broma, pero la sala estaba vacía.
El sonido era extraño, como si el piano respirara por sí mismo, y me obligó a acercarme. Toqué la tapa con cuidado, esperando una explicación lógica, pero no encontré nada. Solo el eco profundo del teatro amplificando cada pequeño crujido de la madera y un escalofrío que recorrió mi espalda. Los días siguientes, lo mismo volvió a ocurrir. Cada vez que llegaba sola al teatro, el piano emitía notas por sí mismo. Algunas eran escalas simples, otras fragmentos de melodías que nunca había practicado. Empecé a sentir que no estaba sola en la sala. Sombras se movían en los bordes de mi visión, ruidos leves parecían surgir detrás de mí, y un aire inquietante se mantenía alrededor. Intenté racionalizarlo, el viento colándose por las rendijas, los crujidos naturales de un edificio viejo, o el cansancio acumulado de tantas horas de ensayo. Pero cada noche sentía la misma presencia invisible que me acompañaba, y aunque la música seguía siendo mi refugio, salir del teatro me dejaba una sensación de inquietud que no desaparecía. Esa fue la primera vez que comprendí que algo en el viejo piano del Ocampo no era como cualquier otro instrumento. Después de aquellas primeras noches en el conservatorio, la sensación de que no estaba sola se intensificó. Durante mis ensayos diurnos, mientras los pasillos se llenaban de estudiantes y profesores, sentía que ciertas notas del piano antiguo flotaban en el aire, resonando en mi mente cuando nadie más las tocaba. A veces me parecía escuchar fragmentos de melodías que no había practicado, y tenía que detenerme y revisar mis partituras una y otra vez, convencida de que mi memoria me engañaba. En casa, donde vivía con Arturo, mi novio y también músico, la situación se volvió inquietante. Mis sueños se llenaban de plateas con rostros apagados y ojos vacíos, mientras tocaba un piano que no reconocía del todo, pero que sonaba exactamente como el del conservatorio. Al despertar, sentía un temblor en los dedos y un peso extraño en el pecho, como si el piano me hubiera seguido hasta mi habitación. Intenté contárselo a Arturo. Le expliqué los sueños y la sensación de que el piano me perseguía incluso durante el día, en los pasillos del conservatorio. Él pensó que era estrés, la presión de los exámenes y los conciertos próximos. Sus palabras me calmaron un poco, pero no lograron borrar el nudo constante de ansiedad que sentía en el estómago, ni la inquietud que me invadía cada vez que me sentaba frente al piano. Cada día en el conservatorio se volvió un desafío. Mientras practicaba, pequeñas sombras parecían moverse en los rincones de la sala y, en los silencios, creía percibir notas que nadie más tocaba. La música, que siempre había sido mi refugio, empezaba a sentirse como un recordatorio de aquello que no comprendía. Un vínculo invisible con el piano antiguo que parecía tener vida propia. Para protegerme, cambié mis rutinas. Ensayaba solo de día y procuraba no quedarme sola en las salas del conservatorio. Pero ni la luz del sol ni la presencia de Arturo lograban borrar la sensación de que algo me observaba, de que el piano continuaba ligado a mí de manera intangible. Cada melodía escuchada, cada sombra percibida, aumentaba mi ansiedad y anticipación, y sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar lo que habitaba ese piano. No podía seguir ignorando lo que ocurría en el conservatorio. Cada ensayo se había vuelto una mezcla de concentración y miedo silencioso. Esa tarde, decidí enfrentar mi rutina de siempre. Entrar a la sala vacía y practicar frente al piano antiguo, con la luz del sol filtrándose apenas por las ventanas altas. Tenía la determinación de tocar mis piezas, pero un nudo constante de ansiedad se acomodaba en mi pecho mientras abría la tapa del instrumento. Mientras mis manos recorrían las teclas, un sonido comenzó a surgir que no había producido yo. La música se volvió más intensa, más clara, y comprendí con un sobresalto que el piano estaba tocando por sí mismo. No había viento, no había nadie más,
El aire en la sala permanecía inmóvil. Mi corazón latía con fuerza y sentí un frío extraño recorrer mi espalda, pero no podía apartar la vista del teclado. Entonces, de manera casi imperceptible, las teclas comenzaron a moverse con mayor decisión, formando una melodía fúnebre que me erizó la piel. Quedé paralizada, incapaz de reaccionar, solo mirando cómo los sonidos llenaban la sala, llenaban mi mente. Cada nota parecía dibujar sombras que se estiraban por el piso de madera, y una sensación de presencia me envolvía completamente. Cuando la música se detuvo, no respiré de inmediato. Fue entonces que vi algo que no podía comprender. Mi propia sombra estaba sentada en el banco del piano, como si continuara tocando la melodía que yo no podía ejecutar. Un terror profundo me invadió. Una mezcla de incredulidad y pánico que me obligó a huir de la sala sin mirar atrás. Durante los días siguientes, falté a varias clases. Cada vez que recordaba lo que había visto, sentía el mismo escalofrío y la sensación de ser observada. Sin embargo, mi pasión por la música me obligó a regresar al conservatorio, aunque esta vez con una regla estricta. Solo practicaría de día, y preferentemente con alguien cerca. Nunca más me quedé sola frente al piano antiguo. Aun con estas precauciones, algo dentro del conservatorio había cambiado. Cada vez que pasaba frente a la sala, sentía que el piano me seguía con la mirada, y en ocasiones creía percibir el eco distante de aquella melodía fúnebre. Sabía que lo que había sucedido no era un simple accidente ni producto de mi imaginación. Algo invisible se había instalado en mi rutina, recordándome que la música y aquel piano guardaban secretos que no debía ignorar. Desde entonces, aprendí a coexistir con el miedo, a respetar la presencia del piano y a nunca subestimar las notas que surgen en el silencio. Aunque intento concentrarme en mis estudios, el recuerdo de aquella sombra sigue conmigo. Y cada ensayo me recuerda que en el Conservatorio de las Rosas, a veces, la música no está solo en las manos, sino también en lo que observa desde las sombras. Me llamo Alberto y soy contador en Morelia, Michoacán. Cuando decidí mudarme a esa casa cerca de la Plaza de Armas, lo hice con la esperanza de empezar de nuevo. Acababa de salir de mi divorcio y sentía que necesitaba un espacio propio. Un lugar donde pudiera respirar sin que nadie más interfiriera en mi rutina. La casa era pequeña, con paredes de estuco beige y un portón de hierro sencillo, pero tenía algo acogedor. El sol de la tarde iluminaba la sala, y desde la ventana podía ver a los vendedores ambulantes preparando sus puestos, mientras el ruido de la ciudad llenaba las calles de vida. Sin embargo, desde la primera noche, algo extraño empezó a suceder. Me desperté con un olor intenso a incienso. Al principio pensé que era alguna vela olvidada por el dueño anterior, pero no había nada encendido en la casa. Intenté ignorarlo, pensando que quizá era mi imaginación o el recuerdo de alguna feria religiosa pasada, pero cada noche el aroma regresaba, más fuerte, penetrando la ropa de cama, mis pijamas y hasta mi cabello. Era un olor dulce, penetrante, casi insoportable a veces, y me hacía sentir inquieto, como si la casa respirara conmigo. Pronto, los objetos comenzaron a moverse del lugar. Primero fueron cosas pequeñas. Un bolígrafo que dejaba sobre la mesa aparecía en la cama. Un libro que estaba en la estantería terminaba sobre la mesa de la cocina. Yo lo atribuía al cansancio, al estrés del divorcio, a mi mente jugando trucos en la soledad de la noche. Pero con cada día que pasaba, los movimientos eran más evidentes y ya no podía ignorarlos. Una caja de documentos que había colocado cuidadosamente frente a la puerta apareció en la sala, cubierta de polvo fino, como si alguien invisible hubiera decidido reorganizar mis cosas. Recuerdo claramente una noche en la que me senté en la sala, tratando de racionalizar lo que estaba pasando.
Sentía que algo me observaba desde las sombras, pero cada vez que giraba la cabeza no había nadie. El aire estaba pesado y el olor a incienso parecía más intenso que nunca. Me estremecí cuando la llave que había dejado sobre la mesa desapareció frente a mis ojos, y minutos después apareció colgando del pomo de la puerta de entrada. Mi corazón latía con fuerza, y por un momento me sentí completamente vulnerable en mi propio hogar. Con el paso de los días, el miedo se mezclaba con la curiosidad. Me sorprendía revisando cada rincón de la casa, tocando cada objeto para asegurarme de que estuviera donde lo había dejado. A veces, al entrar a la cocina por la mañana, encontraba la taza de café que había lavado la noche anterior sobre la cama. Sentía que la casa tenía vida propia y que yo estaba completamente solo en un escenario que se volvía cada vez más extraño y opresivo. Lo que al principio creí que era un pequeño detalle, se convirtió en una constante. El olor de incienso, los objetos que cambiaban de lugar y la sensación de ser observado. Todo esto me mantenía despierto por la noche, incapaz de conciliar el sueño. Cada sonido del piso de madera crujiente me hacía saltar. Cada sombra en la pared parecía moverse con intención. La sensación de que algo no estaba bien se volvió una presencia silenciosa que me acompañaba incluso durante el día, mientras intentaba fingir normalidad ante los vecinos y los compañeros de trabajo. No sabía qué esperar de la casa ni qué fuerza invisible estaba jugando conmigo, pero había algo que me decía que esto recién comenzaba y que cada noche el misterio se volvería más intenso. Después de varias semanas viviendo en la casa, los sueños empezaron a invadir mi mente con una intensidad que me dejaba exhausto al despertar. No eran sueños normales, eran escenas que se sentían demasiado reales. Veía figuras encapuchadas alrededor de una mesa llena de velas y libros antiguos, moviéndose con precisión y realizando gestos que no comprendía. Había algo ritualista en cada movimiento, como si siguieran un código secreto que yo no podía descifrar. Al despertar, sentía que los sueños no terminaban, que habían dejado un rastro físico en la habitación. Siempre encontraba cinzas finas esparcidas sobre la cama o el piso, como si la escena onírica hubiera trascendido al mundo real. El miedo y la confusión se mezclaban con la curiosidad. Empecé a hablar con los vecinos para saber más sobre la historia de la casa, y fue entonces cuando conocí a Eurenice, una señora mayor que vivía a unos pasos de la mía casa. Me contó que hacía meses un grupo de jóvenes había vivido allí por un tiempo, todos vestidos de negro y cargando libros pesados, velas y objetos extraños. Según ella, realizaban rituales dentro de la casa y el olor a incienso siempre estaba presente. Algunos vecinos escuchaban cantos extraños, pero nadie se atrevía a confrontarlos. Todos tenían miedo del líder del grupo, un hombre alto, fuerte y reservado, que parecía no tener amigos y cuya sola presencia imponía respeto y temor. Mientras escuchaba su relato, una sensación de desasosiego recorrió todo mi cuerpo. Todo encajaba, los objetos que se movían solos, el olor persistente de incienso, las cinzas que aparecían cada mañana. Comencé a darme cuenta de que no se trataba de mi imaginación ni del estrés postdivorcio. Había algo en la casa que parecía arrastrar la energía de esos jóvenes, como si las huellas de sus prácticas siguieran activas. Las noches se volvieron más difíciles. Cada sonido de la madera crujiendo, cada sombra proyectada por la luz de la calle, me hacía saltar del susto. Me sorprendía despertando en medio de la noche con la sensación de que alguien había pasado cerca de la cama. Intentaba racionalizar, contándome que era mi mente jugando trucos, pero los sueños, el olor y las cinzas me recordaban que algo más estaba allí, invisible pero presente. Con cada día que pasaba, mi rutina se veía afectada. Evitaba quedarme en la casa más tiempo del necesario. Caminaba con prisa por los pasillos, revisaba cada puerta y ventana varias veces al día.
La tensión era constante. Incluso al trabajar o salir a la calle, tenía la sensación de que la casa me seguía, que su presencia invisible no me dejaba escapar. La sensación más inquietante era la certeza de que no estaba solo, aunque nadie más habitara allí. Los sueños y los recuerdos de las historias de Eurenice se entrelazaban, creando una mezcla de miedo, confusión y fascinación que no me permitía abandonar la casa de inmediato, aunque cada fibra de mi cuerpo me lo pidiera. Una mañana, mientras salía para el trabajo, me detuve frente al portón de la casa y noté marcas quemadas sobre el hierro. No eran grandes, pero sí lo suficiente para que algo en mi instinto me advirtiera que no eran accidentales. Mi corazón empezó a latir más rápido y una sensación de temor profundo se apoderó de mí. Intenté convencerme de que no había motivo para asustarme, que tal vez algún vecino distraído había apoyado una vela o un cigarro, pero la certeza de que aquello era distinto no me abandonaba. Esa noche, los fenómenos continuaron. Los objetos seguían cambiando de lugar, las cinzas aparecían en sitios distintos, y el olor a incienso impregnaba cada rincón de la casa, incluso mis ropas y mi cabello. La presencia que había empezado como un murmullo sutil, ahora se sentía constante, cercana, como si respirara conmigo. En un momento, mientras caminaba hacia la cocina, escuché algo que me paralizó por completo. Una voz baja, firme, que decía que yo le debía algo. No había nadie a la vista, pero el sonido parecía venir de todas partes a la vez, como si la casa misma me reclamara una deuda invisible. Fue un instante suficiente para que un miedo antiguo y primitivo se apoderara de mí. No podía quedarme allí ni un minuto más. Al día siguiente, tomé la decisión de abandonar la casa. Empaqué mis cosas con manos temblorosas, evitando mirar los rincones y sintiendo cómo cada paso estaba vigilado. Cruzar el portón fue un alivio momentáneo, pero entonces comprendí que no todo había terminado. El olor a incienso se había impregnado en mi ropa, en mi mochila, en mi piel. Cada vez que inhalaba, sentía la presencia invisible conmigo, como si algo se hubiera adherido a mí, siguiéndome silenciosamente. Desde entonces, no he regresado a esa casa. He tratado de borrar lo ocurrido de mi mente, pero cada vez que cierro los ojos, percibo el aroma persistente y siento que la deuda invisible aún está ahí, flotando en el aire, recordándome que algunas presencias no desaparecen, solo encuentran la manera de permanecer invisibles en la vida de quienes alguna vez se atreven a entrar. Mi nombre es Fabián. Hoy tengo 18 años y lo que voy a contarles ocurrió cuando tenía 13, todavía coroíno en la iglesia donde me bautizaron, en Morelia. Nunca he hablado de esto con nadie, pero siento que ya es hora de hacerlo. Aquella época parecía normal. Me levantaba temprano, ayudaba en las misas, acomodaba los bancos, encendía las velas y cuidaba que los libros del altar estuvieran listos. Mi rutina diaria giraba alrededor de los domingos y las celebraciones especiales. Todo era predecible, casi reconfortante. Pero había algo extraño que nunca logré explicar. A veces, cuando entraba a la iglesia antes de que llegara la gente, notaba a un hombre sentado en los bancos. No era un feligrés habitual. Vestía un hábito negro sencillo, de esos que uno espera que lleve un sacerdote, y siempre tenía la cabeza inclinada, como si rezara en silencio. Su presencia no se sentía amenazante al principio, pero había algo inquietante en él. Parecía percibir que yo lo miraba, aunque nunca levantaba la vista. Al principio pensé que era un sacerdote nuevo de otra parroquia, alguien que venía de visita o que se preparaba para alguna ceremonia. Pero, con los días, me di cuenta de que nunca lo había visto hablar con nadie, ni entrar a la sacristía, ni salir de la iglesia. Estaba siempre allí, sentado, con su postura recta y silenciosa, indiferente a las campanas que anunciaban el inicio de la misa o al murmullo de los fieles que llegaban.
Recuerdo que una tarde, mientras encendía las velas del altar, sentí un frío que me recorrió la espalda, y por un momento dudé si debía seguir con mi trabajo o irme. La luz del sol entraba por los vitrales y dibujaba sombras largas en el piso de piedra. El olor a cera y a incienso se mezclaba con algo más, un aroma indefinible, un poco amargo, que me hizo temblar. Me esforcé por ignorarlo, pero no pude dejar de mirar hacia el banco donde él estaba. Ahí estaba, cabeza baja, inmóvil, y sentí que su silencio era como un muro que separaba la realidad de algo desconocido. Lo más extraño era que nadie más parecía notarlo. Los otros coroínos y el padre de la parroquia continuaban con la misa, sin fijarse en esa presencia extraña. Cada vez que miraba hacia él, se me aceleraba el corazón. Era una mezcla de curiosidad y miedo. No sabía si debía acercarme, si debía preguntar a alguien o simplemente ignorarlo. Me sentía atrapado entre la rutina familiar de la iglesia y esa sensación incómoda que no podía comprender. Con el tiempo, empecé a buscarlo en los horarios en que la iglesia estaba más vacía. Caminaba despacio por los pasillos, escuchando el eco de mis propios pasos, el crujido de la madera bajo mis pies. El silencio era casi absoluto, roto únicamente por el murmullo lejano de la ciudad y los cantos que llegaban desde otra capilla. Cada vez que me acercaba a él, el corazón me latía con fuerza, y la sensación de que algo no estaba bien me llenaba por completo. Pero cuando llegaba al banco, él ya no estaba. Siempre desaparecía sin dejar rastro. A veces, durante la misa, creía verlo entre los feligreses, o sentía su mirada sobre mí aunque mis ojos no lo alcanzaran. Esa incertidumbre comenzó a pesarme, como si algo dentro de mí supiera que no era un hombre común. No podía explicarlo con palabras y tampoco encontraba a nadie que me creyera. Era un secreto que me consumía y al mismo tiempo me fascinaba. Algo me decía que debía prestar atención, que aquella figura tenía un propósito, aunque yo no supiera cuál. Después de semanas observando aquella presencia, llegó un momento en que no pude soportar más la curiosidad y el miedo al mismo tiempo. Una tarde, después de la catequesis, la iglesia estaba vacía. El aire estaba denso, cargado del olor a incienso que todavía flotaba de la misa anterior. Decidí acercarme. Caminé despacio por el pasillo central, con los hombros tensos y la respiración contenida, intentando no hacer ningún ruido que pudiera alertarlo. Cuando llegué al banco donde siempre lo veía sentado, él estaba ahí, exactamente como lo recordaba. Hábito negro, cabeza baja, silencio absoluto. Di un paso más y de repente, él desapareció. No se levantó ni se movió, simplemente ya no estaba. Sentí un vacío extraño en el pecho, un golpe de miedo y confusión que me dejó temblando. La iglesia, que minutos antes parecía segura, ahora se sentía inmensa, silenciosa y fría. Me apoyé en un banco cercano, tratando de calmar mi respiración, y por primera vez me pregunté si estaba imaginando todo. Esa noche, por primera vez, lo soñé. Estaba en la iglesia, vestido con mi túnica de coroíno, caminando hacia el altar, y el lugar estaba completamente vacío. Las velas encendidas no proyectaban luz. Los vitrales eran sombras negras, y yo recitaba las oraciones de la misa como si alguien me escuchara. Pero no había nadie. Sentía su mirada invisible sobre mí, presionándome, haciéndome sentir que cada palabra, cada gesto, estaba siendo observado. Me desperté sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza y un sudor frío en la espalda. El miedo que había sentido en la iglesia se había duplicado en el sueño. Durante los días siguientes, los sueños continuaron. Siempre servía misa solo, siempre había un vacío frente al altar, y siempre sentía esa presencia que no podía ver,
pero que sabía que estaba ahí. Me despertaba temblando y con un nudo en el estómago que no desaparecía hasta varias horas después. Comencé a evitar caminar solo por la iglesia. Incluso los pasillos que antes recorría con confianza, ahora me parecían largos y amenazantes. Mis padres empezaron a notar cambios en mí. Yo hablaba menos, no mencionaba lo que estaba pasando, y me retiraba de las conversaciones cuando tocaban temas de la iglesia o la catequesis. Ellos pensaban que estaba demasiado imaginativo o que estaba pasando por algún miedo infantil exagerado, y decidieron que necesitaba distracciones. Pero para mí, todo era demasiado real. Cada sombra, cada banco vacío, cada aroma de incienso me recordaba aquella figura silenciosa, esperando en algún rincón de la iglesia. A veces intentaba distraerme con música o leyendo, pero no podía. Las imágenes de los bancos vacíos y del sacerdote desconocido invadían mi mente, incluso en la escuela. La ansiedad me acompañaba constantemente. Cualquier sonido inesperado me hacía sobresaltar, y mi sueño se volvió irregular. Cada vez que pasaba cerca de la iglesia, el corazón me latía con fuerza y sentía que él estaba allí, esperando pacientemente. No sabía qué hacer, no podía contarlo con claridad, y me sentía atrapado entre la realidad de mi rutina y la certeza de que había algo inexplicable en la iglesia. El miedo y la curiosidad se mezclaban dentro de mí, creando un estado constante de alerta. Sabía que algo estaba mal, algo que no debía ignorar, y a la vez no podía huir de lo que sentía que era inevitable. Un encuentro que cambiaría todo. Nunca olvidaré aquel día. Llegué temprano a la iglesia, antes de que la ciudad despertara por completo, para ayudar al padre Miguel con los preparativos de la misa. La luz del sol apenas comenzaba a filtrarse por los vitrales, y el aroma del incienso todavía flotaba en el aire frío de la mañana. Todo parecía normal, hasta que levanté la vista hacia el altar y lo vi. Ahí estaba él, de pie, inmóvil, frente al altar, exactamente como lo había visto tantas veces antes, solo que esta vez no había forma de evitarlo. Mi respiración se detuvo por un instante. Cada músculo de mi cuerpo se tensó y sentí un nudo en el estómago que me hizo querer retroceder. Pero mis pies parecían pegados al piso de piedra. Me acerqué lentamente, como instintivamente, y en cuanto levanté la mirada hacia su rostro, no había nada. Nada más que piel lisa, uniforme, sin ojos, sin nariz, sin boca. Una superficie perfecta que reflejaba la luz de manera casi cruel. El terror me invadió por completo. Mi corazón latía con fuerza descontrolada, la cabeza me daba vueltas y sentí un frío que se extendía desde la espalda hasta la punta de los dedos. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Todo en la iglesia, los bancos, las velas, el altar dorado, parecía real y al mismo tiempo ajeno, como si hubiera entrado en un lugar donde las reglas del mundo se habían roto. Intenté retroceder, pero mis piernas fallaron y finalmente me desmayé en el suelo frío de piedra. Cuando desperté, estaba en casa, con mis padres a mi lado. Ellos me miraban preocupados, intentando entender lo que me había pasado. Me preguntaban cómo me sentía, si había tenido un desmayo por cansancio o ansiedad. Traté de explicar lo que había visto, pero sus miradas dudosas y sus palabras sobre traumas y bloqueos mentales me hicieron sentir aislado. La psicóloga a la que me llevaron escuchó mi relato, pero su escepticismo era evidente. Me sugirió que los sueños, el miedo acumulado y la ansiedad podían haber creado esa visión. Durante un año intenté seguir la terapia, cumpliendo con las sesiones, haciendo ejercicios de respiración, hablando de mis emociones. Nada funcionó. Cada vez que pensaba en la iglesia, sentía la misma sensación de frío, de alerta, de que alguien me observaba. Cada detalle, cada sombra, cada olor a incienso y cera
Me devolvía a ese momento frente al altar. Hoy puedo decir que nunca he vuelto a entrar solo en la iglesia. Mis padres dejaron de insistir y con el tiempo aprendí a vivir con el recuerdo, aunque no sin miedo. Sé lo que vi, aunque nadie más pueda comprobarlo, y sé que aquella figura no era un sacerdote ordinario. La memoria de ese rostro sin rasgos me persigue en silencio, un misterio que no se resuelve, un enigma que parece esperar pacientemente a que alguien más lo vea. No sé si era un espíritu, un ser de otro mundo, o simplemente un reflejo de mis miedos, pero lo que siento cada vez que recuerdo aquel día es real, tan real como el frío de la piedra bajo mis manos y el olor del incienso mezclado con la luz del sol filtrándose por los vitrales. Y aunque han pasado años, cada vez que paso cerca de la iglesia, no puedo evitar mirar hacia los bancos vacíos, preguntándome si alguna vez volveré a verlo, o si él sigue ahí, esperando silenciosamente a otro que lo observe. Mi nombre es Camila. Siempre me he considerado una persona normal, cuidadosa con mis cosas, pero nunca supersticiosa. Trabajo en una boutique en el centro de Morelia. Es un lugar pequeño, con paredes claras y muebles antiguos que le dan cierto encanto, aunque no deja de ser una tienda de ropa normal. Mi rutina era siempre la misma: atender clientes, organizar los estantes y cuidar que todo se viera presentable. Al principio, las cosas comenzaron con comentarios que yo atribuía a la imaginación de la gente. Varias clientas me dijeron que el espejo del probador mostraba manchas oscuras detrás de ellas, o que sentían que alguien más estaba allí, aunque el lugar estuviera vacío. Yo reía, pensando que eran cosas de luz o de la pintura que se estaba descascarando, algo normal. Pero después de varias semanas, empecé a notar cosas extrañas. Al limpiar el espejo, veía algo que se movía apenas fuera de mi campo de visión, una sombra que desaparecía cuando la buscaba directamente. Sentí un escalofrío la primera vez que me di cuenta de que mi reflejo parecía ligeramente diferente de lo que yo sentía. Era un detalle mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que mi corazón se acelerara. La boutique es un lugar lleno de pequeños ruidos cotidianos, tacones sobre el piso de madera, el murmullo de clientes que hablan entre ellos, el aroma del café que tomo en los descansos. Todos esos detalles que antes me parecían normales empezaron a sentirse distintos. Cada vez que alguien pasaba por el probador, una tensión sutil se instalaba en mí, como si algo invisible observara. Mi madre, Estela, me decía que descansara más y que no me preocupara, que probablemente mi mente estaba cansada después del trabajo. Mi abuelo, Aurelio, mencionaba a veces que los espejos pueden guardar memorias. Y aunque sus palabras sonaban a superstición, sentí un leve escalofrío la primera vez que lo escuché. Lo más inquietante era que, aunque intentaba racionalizarlo, había momentos en que veía un movimiento rápido detrás de mí, reflejado en el espejo, y cuando me giraba no había nada. Una mezcla de curiosidad y miedo me mantenía cerca del espejo a pesar de todo, incapaz de ignorar lo que estaba sucediendo, aunque no supiera qué era exactamente. Fue así como comenzó mi relación con aquel espejo, una combinación de escepticismo, nerviosismo y la sensación constante de que algo en él no era normal. Cada día, el miedo se hacía un poco más presente, aunque todavía intentaba fingir normalidad frente a los clientes y compañeros. Lo que en principio parecía un simple comentario de clientas estaba comenzando a instalarse en mi realidad cotidiana. Con el tiempo, lo que antes era una sensación leve se volvió más difícil de ignorar. Empecé a notar que el espejo ya no reflejaba la realidad de la manera que debería. Varias veces, clientes entraban al probador y, al asomarme, el espejo mostraba el espacio vacío, como si nadie estuviera allí. Sentía un nudo en el estómago cada vez que esto ocurría.
Intentaba pensar que era un fallo de iluminación o un reflejo engañoso, pero cada vez sucedía con más frecuencia. La inquietud creció cuando empecé a notar patrones extraños. Cada vez que alguien intentaba tomar una foto frente al espejo, una clienta o yo misma para subir ropa a las redes, la cámara fallaba. La luz del probador parpadeaba y el flash no captaba nada. Hubo un día en que sostuve mi celular frente al espejo y en la pantalla mi reflejo se veía distorsionado. La silueta se movía de manera diferente a mis propios movimientos. Sentí un miedo frío que me recorrió la espalda, pero traté de convencerme de que mi mente estaba cansada y exagerando. Mi rutina comenzó a cambiar. Evitaba mirar el espejo más de lo necesario y limpiaba el vidrio constantemente, esperando que manchas o suciedad fueran la causa de estas anomalías. Sin embargo, los pequeños detalles que antes no notaba se volvieron imposibles de ignorar. Sombras fugaces que aparecían en el reflejo, objetos que parecían flotar levemente y la sensación de ser observada incluso cuando el probador estaba vacío. Julio notó mi inquietud. Me sugirió varias veces que descansara, que no dejara que el estrés me afectara tanto, pero sentía que necesitaba enfrentar esto sola, aunque cada día que pasaba dentro de la boutique sentía un peso en el pecho más grande. Era como si el espejo estuviera absorbiendo mi tranquilidad, convirtiendo un espacio que antes era rutinario en un lugar de constante tensión. Lo cotidiano dejó de ser normal. El crujir de las puertas, los pasos de los clientes, incluso el olor del café que solía reconfortarme, empezaron a provocar ansiedad. Cada sombra, cada reflejo impreciso, me hacía dudar de mis sentidos. Ya no podía ignorar que algo en ese espejo no pertenecía a este mundo tal como lo conocía. Había llegado un punto en que mirar el espejo me provocaba un escalofrío instantáneo. Aún así, no podía apartar los ojos del todo. Había una mezcla de temor y curiosidad que me mantenía atrapada, como si, de algún modo, necesitara comprender lo que ocurría antes de que fuera demasiado tarde. Nunca me había sentido tan sola como aquella noche. La boutique estaba cerrada. El silencio del centro histórico de Morelia llenaba las calles empedradas y apenas la luz de los faroles iluminaba las fachadas coloniales. Quedé yo sola con el espejo. La sensación de inquietud que me había acompañado durante semanas se transformó en un peso opresivo en el pecho. Me acerqué al probador para guardar algunas cosas y fue entonces cuando sucedió. Mi reflejo se movió de manera extraña. Lentamente, mi propia imagen giró y me dio la espalda. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Mis manos temblaban y tuve que obligarme a respirar despacio, tratando de mantener la calma. Cuando giré para mirar detrás de mí, no había nadie, solo el probador vacío, como siempre había estado. Fue un momento que cambió todo. La sensación de ser observada se volvió insostenible. Cada sombra en la tienda, cada reflejo en cualquier superficie, me provocaba un miedo que no podía racionalizar. Por primera vez, comprendí que no podía enfrentar esto sola, que algo en ese espejo no pertenecía al mundo normal y cotidiano que conocía. Desde esa noche, evitar los espejos se convirtió en una necesidad. En mi casa, en la calle, incluso en vitrinas o cristales reflejantes, sentía una tensión inmediata al verme reflejada. Cada mirada hacia un espejo despertaba la memoria de aquel instante en la boutique, y con ella un miedo profundo que me paralizaba. No sé qué ocurrió realmente con el espejo. No hubo explicación racional. Lo único que sé es que desde entonces no puedo ver mi reflejo sin sentir que algo me observa, que algo permanece detrás de mí, invisible, pero presente. Esa experiencia me enseñó que hay cosas que no podemos entender ni controlar, y que algunas curiosidades pueden convertirse en un temor permanente. El espejo sigue en la boutique. Yo ya no entro sola,
y cuando lo veo desde la distancia, siento un escalofrío. Mi vida cotidiana sigue, pero algo cambió para siempre. No puedo mirar un espejo sin recordar aquella noche y sentir, con toda claridad, que no estoy sola en mi reflejo. Siempre me consideré una persona normal, organizada y práctica. Mi nombre es José Augusto. Ayudo a mis padres en la posada familiar en el centro de Morelia, atendiendo a los huéspedes y asegurándome de que todo se mantenga siempre limpio y en orden. Mi hermana Mariana, 20 años, trabajaba conmigo, encargándose de la recepción y de la limpieza de los cuartos. Nuestra vida giraba en torno a la posada. La rutina diaria de preparar las habitaciones, recibir a los huéspedes, limpiar los muebles de madera oscura y ventilar los cuartos para que el aroma del adobe y del ladrillo se mezclara con el olor del café que nuestra madre servía por las mañanas. Todo parecía normal hasta que un huésped solicitó no quedarse en el cuartito de los fondos, el más pequeño y alejado del resto. Dijo que escuchaba algo respirando junto a él, que sentía la presencia de alguien al lado de la cama. Al principio, pensé que era un simple temor infundado, pero decidí cambiarlo de cuarto para no causarle molestias. Mariana se mostró preocupada, mientras yo trataba de racionalizar la situación. Tal vez es la vieja estructura del edificio, el crujido de la madera o la ventilación, le dije mientras movíamos la cama para otro cuarto. Después de que el huésped se trasladara, todo parecía normal de nuevo, aunque una sensación extraña me recorrió el pasillo mientras cerraba la puerta del cuartito de los fondos. Era un frío sutil, apenas perceptible, pero suficiente para que mi piel se erizara. Mariana notó lo mismo y evitó pasar por el pasillo durante el resto del día, lo que me hizo sentir que quizá no había sido solo mi imaginación. Días después, otro huésped fue asignado al mismo cuartito, siguiendo las reservas habituales. Esta vez no hubo advertencias ni solicitudes de cambio. Sin embargo, al día siguiente se descubrió que había desaparecido. Sus pertenencias seguían intactas. Ropa doblada, libros sobre la mesa, su maleta cerrada, como si nunca hubiera salido de allí. La policía fue llamada, revisó la posada y el vecindario, pero no encontraron ni una pista. La desaparición se convirtió en un murmullo entre los vecinos y los huéspedes que permanecían en la posada comenzaron a mirar el cuartito de los fondos con recelo. Mi hermana y yo nos sentimos atrapados entre la incredulidad y el miedo. No queríamos alarmar a nuestros padres, así que empezamos a evitar hablar del asunto y a asignar a los huéspedes a otros cuartos. Sin embargo, cada vez que pasábamos por el pasillo que llevaba al cuartito, sentíamos una presión sutil en el pecho, una especie de tensión que nos obligaba a apresurarnos. Empezamos a notar pequeños detalles. La luz parecía más apagada cerca de la puerta y un olor húmedo, apenas perceptible, surgía de vez en cuando, como si el cuarto guardara secretos que no queríamos descubrir. Desde ese día, algo cambió en la posada. El cuartito de los fondos dejó de ser solo un espacio pequeño y polvoriento. Se convirtió en un lugar del que ambos, Mariana y yo, sentíamos que debíamos mantenernos alejados. Pero aún no sabíamos que eso era solo el comienzo de algo que pondría a prueba nuestra cordura y nos obligaría a enfrentar un miedo que jamás habíamos imaginado. Después de la desaparición del huésped, Mariana y yo decidimos no asignar a nadie más al cuartito de los fondos. Al principio parecía suficiente. Mantener la puerta cerrada, ignorar el cuarto y concentrarnos en los demás huéspedes. Pero pronto nos dimos cuenta de que eso no iba a detener lo que allí estaba ocurriendo. Comencé a escuchar ruidos extraños por las noches. Al principio eran suaves, casi imperceptibles. Golpes leves en la madera, como si alguien estuviera apoyando las manos contra la puerta. Pensé que podrían ser las vigas que se asentaban o algún movimiento de la estructura antigua, pero los sonidos eran demasiado rítmicos, demasiado insistentes para ser simples crujidos. Mariana,
Al escuchar lo mismo, me dijo que sentía que algo se movía detrás de la puerta, como si respirara o incluso palpitara contra el marco. No había nadie allí, y aún así, la sensación de presencia era innegable. Un día, Mariana descubrió manchas oscuras en la puerta y en la pared al lado del cuartito. Al principio pensé que eran huellas de suciedad o humedad, pero ella me aseguró que nunca había visto esas marcas antes y que, de alguna manera, parecían moverse, como si cambiaran de forma o intensidad con el paso de los días. Miré con detenimiento y noté que, efectivamente, parecían más densas en ciertas horas, especialmente cuando no había luz natural entrando al pasillo. Esa observación nos inquietó aún más. El cuarto parecía reaccionar a nuestra presencia. Cada vez evitábamos acercarnos al cuartito, pero no siempre era posible. A veces, al pasar por el corredor, sentíamos un escalofrío que recorría nuestra espalda y un olor húmedo, algo acre y metálico, surgía de manera intermitente. Mariana, con su sensibilidad, decía que sentía un peso en el aire, como si algo nos estuviera observando desde dentro. Yo sentía un nudo en el estómago, un miedo que no podía racionalizar. Trataba de explicármelo con corriente de aire, estructuras viejas o mi imaginación, pero la sensación persistía y cada día se hacía más intensa. Al final, nos vimos obligados a tomar precauciones más estrictas. Colocábamos una llave extra en la puerta, avisábamos a los huéspedes que no se acercaran y evitábamos cualquier limpieza dentro del cuarto. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, no podíamos ignorar que el cuartito seguía teniendo algún tipo de efecto sobre nosotros. Nos ponía tensos, vigilantes, y nos hacía hablar entre nosotros en susurros, como si temiésemos que alguien o algo nos escuchara. No sabía si queríamos confirmar lo que allí estaba ocurriendo. Cada golpe, cada sombra que parecía moverse detrás de la puerta, cada olor extraño nos recordaba que ese lugar no era solo un cuarto vacío. Era un espacio vivo de una manera que no podíamos entender, un lugar que nos obligaba a enfrentar un miedo silencioso, persistente y cada vez más real. Después de 2 semanas dejando el cuartito de los fondos cerrado, con la llave puesta y evitando cualquier contacto con él, la tensión dentro de la posada se volvió insoportable. Aún con la puerta cerrada, los ruidos continuaban. Cada noche, al pasar por el corredor, sentía golpes suaves, respiraciones apenas perceptibles y esa sensación de ser observado que ya no podía ignorar. Mariana también lo percibía, y la preocupación se reflejaba en su manera de caminar, más cautelosa, sus ojos siempre hacia el pasillo. Decidimos enfrentar lo que fuera que habitaba ese cuarto. Esa tarde, con linternas en mano, nos acercamos a la puerta. El aire alrededor se sentía más pesado de lo habitual, cargado, como si el espacio mismo tratara de detenernos. Abrir la puerta fue un esfuerzo que se sintió casi físico. Un frío intenso nos golpeó al instante y un silencio absoluto nos envolvió, más profundo que cualquier quietud que hubiera sentido en la posada antes. Entré primero, respirando con cuidado, sintiendo cada crujido del piso de madera bajo mis pies. Era como si el aire mismo fuera succionado, pesado y denso, dificultando mis movimientos. De repente sentí una respiración muy cerca de mi nuca, caliente y húmeda, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré lentamente, esperando ver a Mariana o algún reflejo, pero no había nada. Solo la penumbra del cuarto y el temblor en mi propio pecho. Un grito de Mariana rompió el silencio. Se había adelantado un poco y señalaba hacia mí. Giré hacia ella y vi el miedo en sus ojos. Un bulto oscuro, sin forma definida, había corrido detrás de mí y desaparecido en un instante, como absorbido por la pared o el aire mismo. Mi corazón latía desbocado y la adrenalina me empujó a correr hacia la salida, con Mariana siguiéndome de cerca.
Cerramos la puerta tras nosotros con un golpe seco. Intentamos abrirla de nuevo, pero fue imposible. La cerradura parecía haberse sellado de manera definitiva, como si algo hubiera reclamado ese espacio para siempre. Desde aquel día, el cuartito de los fondos permanece cerrado. Nadie en la posada se acerca a él. Los huéspedes notan la puerta trancada y algunos hacen preguntas que nosotros esquivamos con sonrisas nerviosas. A veces, en silencio, escucho los suaves golpes desde el interior o percibo un aire frío que se filtra por debajo de la puerta. Mariana y yo seguimos con nuestras tareas, pero la sensación de que algo nos observa nunca desaparece. Ese cuarto dejó de ser solo una habitación pequeña en la posada. Se convirtió en un misterio que nadie puede explicar y en un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que no podemos controlar ni comprender. Nunca logramos abrir la puerta de nuevo, y quizá eso sea lo mejor. La presencia que habita ese cuartito permanece, silenciosa y oscura, como un guardián de secretos que nosotros no deberíamos conocer. Cada vez que paso por el corredor, siento la misma presión en el pecho, y recuerdo que, por más que trate de ignorarlo, hay lugares donde el miedo no es solo imaginación, es realidad. Cuando llegué a Morelia para comenzar mi primer trabajo formal como administrador en una tienda local de un amigo de mi papá, buscaba un lugar sencillo donde quedarme. Encontré un cuarto en una casa antigua, con paredes altas, piso de madera crujiente y ventanas con rejas que dejaban pasar apenas la luz del día. La dueña, una señora mayor de trato amable, me entregó las llaves con una sonrisa tranquila, diciéndome que la casa era vieja, pero acogedora. Me llamo Diego, y desde los primeros días, algo me llamó la atención. La cocina siempre estaba fría, sin importar que el sol golpeara con fuerza durante la tarde. Al principio lo atribuí al material del piso o a la ventilación de la casa, pero pronto noté que los alimentos se echaban a perder demasiado rápido. No importaba si compraba frutas, pan o verduras frescas, todo desarrollaba un olor pútrido en pocas horas. Intenté ignorarlo, pero el aroma parecía quedarse flotando, pesado, impregnando incluso el pasillo que llevaba a mi cuarto. Con el paso de los días, empecé a tener sueños extraños. Soñaba con cuerpos bajo el piso de la cocina, con piel que se descomponía y olores que me parecían casi reales. Caminaba por la casa y escuchaba crujidos y respiraciones, como si alguien caminara sobre el piso de madera justo debajo de mí. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y el miedo se prolongaba durante las primeras horas de la mañana. Intenté racionalizarlo. Me decía que estaba cansado, que era mi mente adaptándose a la ciudad y a la nueva independencia. Sin embargo, cada vez que pasaba por la cocina, el frío me recorría la espalda y el olor volvía, más fuerte, más insistente. Comencé a preparar solo alimentos que no se pudieran estropear fácilmente y a evitar la cocina lo más posible. La sensación de estar observado se volvió constante. A veces creía escuchar pasos ligeros en los corredores o el golpe sordo de una puerta que no había tocado nadie. Me despertaba con el corazón latiendo fuerte y la sensación de que alguien me observaba desde la penumbra. No podía identificar qué era, pero algo en la casa no estaba bien. Cada día, esa inquietud crecía, hasta que se volvió casi imposible concentrarme en mi trabajo. El miedo, aunque silencioso, se convirtió en parte de mi rutina. Cada noche, antes de dormir, miraba la cocina con desconfianza, sintiendo que algo esperaba allí, debajo del piso, mientras yo intentaba convencerme de que eran solo mi imaginación y el cansancio acumulado. Una tarde, mientras revisaba unas facturas para mi trabajo desde la mesa de la sala, pasó por la calle un vendedor ambulante de comida mexicana, como solía hacerlo casi todas las tardes. Su carrito estaba lleno de tacos, elotes y quesadillas,
y siempre saludaba con cortesía mientras anunciaba los precios en voz alta. Tenía hambre, así que abrí la ventana y llamé al vendedor. Esa vez, se detuvo un momento frente a la ventana y con una mirada seria me comentó que nadie suele vivir mucho tiempo en esa casa. Al principio, no supe cómo reaccionar. La frase fue breve, pero algo en el tono del vendedor hizo que se me erizara la piel. Decidí acercarme y preguntarle un poco más. Él habló con cautela, mencionando que algo extraño ocurría allí, que los antiguos inquilinos se habían ido de manera abrupta y que él mismo evitaba pasar por la casa después de oscurecer. No entró en detalles, pero la sensación de advertencia estaba clara. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, algo cambió en mi cuarto. Percibí bultos agachados al pie de mi cama, figuras oscuras que me observaban con una especie de enojo silencioso. No podía moverme ni gritar. Mi cuerpo estaba completamente paralizado, como si cada músculo se hubiera negado a obedecerme. Sentí miedo puro, un miedo que no se podía ignorar ni racionalizar. Solo cuando los bultos desaparecían, podía volver a moverme y respirar con normalidad. Los sucesos cotidianos se volvieron cada vez más inquietantes. Puertas que crujían sin que nadie las tocara, objetos desplazados ligeramente del lugar y el olor pútrido que invadía el cuarto desde la cocina. Intenté mantener la calma, enfocándome en el trabajo y en la rutina diaria, pero la sensación de ser observado nunca desaparecía. A cada momento, sentía que la casa me reclamaba, que algo en ella no quería que permaneciera allí. Comencé a evitar la cocina y a cerrar la puerta del cuarto con llave, aunque no sabía bien de qué me estaba protegiendo. La ansiedad se mezclaba con el cansancio, y cada noche me despertaba con el corazón acelerado, temiendo que los bultos regresaran antes de poder reaccionar. A pesar de todo, sentía una curiosidad incómoda por entender qué ocurría. El recuerdo de las palabras del vendedor y la sensación constante de presencia hacían que el miedo se convirtiera en un peso que no podía ignorar, presagiando que algo mucho más oscuro estaba por revelarse. Después de varias noches sin dormir bien y con la sensación constante de ser observado, supe que no podía seguir viviendo allí. Decidí empacar mis cosas y dejar la casa lo antes posible. Mientras recogía ropa y algunos objetos personales, algo llamó mi atención bajo el colchón. Con un nudo en el estómago, me arrodillé y descubrí huesos humanos, parcialmente cubiertos por polvo y tierra. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, un miedo tan intenso que casi me hace vomitar en el acto. Corrí al baño y no pude contenerme. El estómago se revolvía y sentí un desgarro de horror y confusión que no había experimentado antes. Cuando regresé al cuarto, los huesos habían desaparecido. Era como si nunca hubieran estado allí, como si mi mente los hubiera imaginado, o, peor, como si alguien o algo hubiera borrado toda evidencia. El pánico se mezclaba con la incredulidad. No sabía si llorar, gritar o simplemente salir corriendo. Recogí mis cosas rápidamente. El plan era buscar refugio en la casa de mi jefe, amigo de mi papá, hasta encontrar algo nuevo para rentar. Llamé a la dueña de la casa y le dije que no pasaría otra noche allí. Ella me pidió que esperara, que ella venía a recoger las llaves. La dueña de la casa, al verme salir con el rostro pálido y la respiración agitada, dijo con calma que la casa era antigua y que un hombre relacionado con un cartel había vivido allí años atrás hasta que fue arrestado. Explicó que nunca encontraron nada extraño dentro de la casa, pero que la historia de sus antiguos inquilinos era conocida por la vecindad. Sus palabras, aunque tranquilizadoras en apariencia, no hicieron más que aumentar mi sensación de amenaza y desconcierto. Recogí el resto de mis cosas rápidamente, tratando de no mirar atrás. Mientras caminaba por la calle, cada detalle cotidiano, el vendedor ambulante que pasaba ofreciendo elotes y quesadillas, los sonidos de la ciudad,
El olor a comida en la calle me recordaba la experiencia, como si la casa hubiera dejado un rastro imborrable en mi mente. Desde entonces, cada vez que paso cerca de esa calle o veo casas antiguas similares, un escalofrío recorre mi espalda. No sé si los huesos existieron realmente o si todo fue producto de mi miedo y cansancio, pero lo que viví allí sigue conmigo, imposible de borrar, dejando un vacío y una inquietud que ninguna explicación racional logra llenar.